Me golpearon y me ahorcaba. Yo sentía que no podía respirar. Te duele todo, pero lo que más te duele es el alma. Saber que no eres dueña de tu cuerpo, creo que es la violencia más degradante para una mujer. ¿En dónde estamos? En el lugar donde terminó mi calvario, mi esclavitud, y empezó una nueva vida para mí. ¿Cuándo comenzó esta pesadilla y cómo comenzó? Hace 6 años, casi 7 años, en marzo, cuando comienzo a buscar el trabajo, todo parecía como todos mis demás trabajos, pero esta fue la primera vez que yo no investigo el nombre de las personas y que yo, como estaba tan necesitada, confié. En la entrevista de trabajo, ¿recuerdas qué preguntas ella te estaba formulando? Sí, ella me preguntaba mucho sobre mi familia, sobre cuánto tiempo tenía aquí, cuánto tiempo no tenía trabajo. Yo estoy segura que todas las personas que se dedican a la trata son personas que te estudian y que saben cuál es tu vulnerabilidad. Entonces mi vulnerabilidad en ese momento era lo económico. Pero cuando me lleva al lugar, pues no era una casa, como ella me había dicho, era un apartamento. Entonces ahí ellos me pusieron una pistola y me dijo, tienes que cooperar. Que ahora yo pertenecía a ellos y que yo iba a tener que dar servicios sexuales las veces que ellos quisieran y que ellos decidieran. Que si yo quería permanecer con vida, tenía que hacer todo lo que ellos dijeran, pues si no quería que algo me sucediera. Fue cuando me pusieron la pistola en la cabeza. ¿Y cuál fue tu reacción? La verdad, yo lo vi a los ojos, como diciendo, si vas a hacer algo, hazlo, pero a la vez, primero fue ver los ojos y después fue agachar mi cabeza y pensar en mi hija. La voz de mi hija, entonces eso era lo que me decía, tienes que hacerlo para que no te pase nada, porque aparte mi hija, pues yo soy mamá soltera y mi hija solamente depende de mí. Entonces yo sabía que tenía que hacerlo. ¿Cuándo fue la primera vez que te entregaron al primer cliente? Ese mismo día. ¿Cómo eran esos hombres a los que tenías que atender? La mayoría eran hombres adultos, mayores de 45 años, muy presentables. Yo creo que eran personas que tenían dinero. Pero pues con muchas depravaciones sexuales. ¿En algún momento con algún cliente viste amenazada tu vida? Una vez me amarraron. Sí. Y me golpearon. El cliente tenía unos de esos como látigos y me ahorcaba. Yo sentía que no podía respirar y yo detuve esa vez, pero estuve después 2 días sin comer. Me castigaron por no haber cumplido todo y estuve creo que como hace 1 hora, que la había contratado como 2 horas y media. Estuve más de 1 hora con él, pero yo ya no quise y por no haberlo hecho me volvieron a poner la pistola aquí adentro de la boca. Y después de ponérmela, el tratante, porque aparte de eso, el tratante siempre te hacía que te acostaras con él para, según él, saber si estabas haciendo las cosas bien. ¿Cuántos hombres al día tenías que atender? 7, 9, a veces hasta 10, 11. Creo que al inicio fueron más,
porque una de ellas dijo que cuando alguien llega una chica nueva, como la novedad, entonces tienes muchas más personas. A veces tenía 10, 11 por un día, todos los días. No había descanso. ¿Recibías algún pago por los servicios sexuales? No, nunca recibí un pago. Nada. ¿Sabías cuánto le estaban cobrando al cliente? Sí. Dependiendo, lo mínimo era $450, $500 hasta $700, dependiendo de lo que ellos querían. Cuando estaban manteniendo relaciones sexuales con los clientes, ¿alguna vez se te ocurrió a lo mejor decirle a uno de ellos, estoy en peligro o estoy siendo traficada? No, porque había cámaras y estábamos amenazadas y yo sabía que arriba nos estaban viendo. Siempre había una persona viendo todo lo que estaba sucediendo ahí. ¿Los clientes sabían eso? No, porque las cámaras no se veían, pero nosotros sí sabíamos. El único lugar que no había cámaras era en los baños. ¿Qué pensabas y qué sentías durante estos días? Como yo lo dije, yo no sentía nada. Pensaba en mi hija, la extrañaba mucho porque yo hacía muchas llamadas con ella, ella no llamaba más. La extrañaba mucho y solamente cada vez que sentía que ya no podía, cerraba los ojos y veía su carita en mi mente. Y eso era lo único que me impulsaba. Nunca estuve enojada con Dios. Solamente recuerdo una vez haberle dicho, yo sé que tú existes, yo sé que tú me has cuidado. Yo solamente te pido que un día me permitas volver a abrazar a mis papás y a mi hija. Solo una vez hablé con Dios. Una de las veces que sentía que ya no podía, porque saber que no eres dueña de tu cuerpo, creo que es la violencia más degradante para una mujer. No es lo mismo que no puedas hablar, que te paguen menos, a saber que ni siquiera puedes decidir con tu cuerpo, que ni siquiera puedes descansar. Te duele todo, pero lo que más te duele es el alma. ¿Por cuánto tiempo estuviste así? Casi 4 meses. Fueron los 4 meses más fuertes de mi vida. ¿Cómo lograste escapar? Yo quedé embarazada. Y cuando yo digo que estoy embarazada, pues sufro maltrato obviamente y me dicen que aunque esté embarazada tengo que trabajar, pero que obviamente no hay opción que lo tenga. ¿En qué momento dicen ya no trabajes más por el embarazo? No, nunca. Lo único era que me iban a llevar a hacer el grado. ¿Qué pensabas cuando te das cuenta que estabas embarazada? Aunque en mis principios nunca estaba pensar en un aborto, yo no quería un bebé de una situación así. Fue muy duro. Yo, después de haber abortado, después de 3 años, tuve un proceso para poder hacer las paces con ese bebé. Ahora sé que ese bebé vino para salvarme. Ahora sé que fue un ángel. Y de hecho se llama, bueno, yo cuando hice ese proceso yo le puse Gabriel. Dice que él me salvó. ¿Qué decir? Yo no hubiera podido salir de él. ¿Qué pasa? Es que me trae muchos recuerdos. ¿De cómo te sentías ese día? Sí. ¿Y cómo te sentías ese día? Muy triste, porque yo nunca quería hacer un aborto. Pero también sé que ese bebé vino a salvarme de un infierno. Llegas ese día, en la mañana te internan
¿Te ven sola? ¿Qué pasa? Pasan al lugar, me dan una pastilla y yo no recuerdo hasta despertarme, me ayudan a levantarme. Yo honestamente estaba muy mal emocional, pero aparte físicamente me sentía muy mal y estaba sangrando mucho. Y me llega la chica, nunca se me va a olvidar porque era una güerita bajita, y subimos a su carro y yo empecé a llorar y llorar y llorar. Yo sabía que era el momento de escapar, pero no sabía cómo. Y pues yo no sabía decirle porque yo no hablaba inglés, solamente le decía downtown. Aquí fue donde la voluntaria de Planet Parenthood me dejó, donde con mucho miedo, dolor físico y emocional, empezó una nueva historia de mi vida. El día que la conocí, me contó su historia. Fue muy impactante para mí poder entender que en pleno siglo XXI se está viviendo una clase parecida a la esclavitud. En este momento decidí poner todo lo que teníamos a nuestra disposición y todas las herramientas del área de protección para apoyarle. Ese fue un pequeño infierno. El infierno más fuerte fue cuando yo salí. Me tocó sentir todo el dolor, todo el enojo, toda la suciedad, la miseria que se siente haber sido tratada. Hasta que después de mucha terapia y un día viendo que mi hija me veía así, yo dije, llegó el momento de dejar eso atrás. También yo sé que no soy culpable, que las únicas culpables y responsables son mis tratantes. ¿Cómo enfrentas hoy estar aquí? Lo enfrento ya no con dolor, simplemente como una parte de mi historia que me hace ser más libre y más fuerte. ¿Qué quieres dejar claro en esta conversación? La trata sí existe, la trata sexual, que es una realidad. Es muy triste saber que no hay mucha especialización para las personas que somos tratadas, que no hay la ayuda necesaria. Y tal vez es un sueño, pero sé que se va a hacer realidad, poderlas ayudar desde lo que yo viví y como yo creo que es la recuperación mejor. Hoy soy una persona libre, feliz, con un propósito de vida para ayudar a otras mujeres.